nunca he creído en brujos ni en esas madres. Pero de que los hay, los hay. Y eso me quedó muy claro después de lo del Papa. Porque finalmente fue su pacto con el más allá lo que lo salvó. Sobrevivir a 6 puñaladas de muerte. Eso no se ve ni en las películas. Eso es un milagro. One of the attackers was arrested by the police, and the wounded man, not yet identified, was transported alive to the Central Hospital. Quedó vivo. Posible madrina. El Toto le clavó muy bien ese chuzo. ¿Y esto qué es? ¿Se lo están inventando o qué? Y encima se dejó agarrar. Decime una cosita. ¿De quién es la responsabilidad? El hombre que hirió, al parecer, es colombiano. Eso no puede ser coincidencia. Pues tendremos que apretar más para saber quién es y por qué lo quieren muerto. Anda a interrogarlo. Yo voy a hablar con el pasajero herido. Entonces, ¿vos sos la mujer de Nacho? Así es. ¿No tenés muy claro que estaba casado? ¿No sabías? No. Pues es que yo no hablo de esas cosas con él. Ay, ya. ¿Y entonces de qué tipo de cosas sí platicas cuando te visita acá? Cuéntame. De negocios. Imagino que si usted es la mujer, sabrá a qué negocios se dedica Nacho. ¡Ay, Nacho! ¡Nacho! Ah, no, te faltó decir Nachito, cosita bebé. Un chingo de confianza le tienes, ¿verdad? ¡Qué bueno! Para todas esas, ¿tú de dónde saliste, niña? Yo soy colombiana. Soy modelo y pues estoy aquí para trabajar. ¿Tiene alguna otra pregunta? Sí. ¿Qué tipo de cositas le viniste a modelar a mi macho, mija? ¿Brasieres, calzones? Cuéntame, te escucho. Ay, mire, señora, yo de verdad no quiero problemas, ¿sí? Yo solamente estoy acá para estar pendiente de las entregas que se hacen. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto acá? Esto. Ah, pues es que yo no vivo sola acá. Acá también viven un par de muchachos que le trabajan a su marido. Y si tiene alguna otra pregunta, ¿por qué no va y se la hace a su macho? Chale, perdón. Perdón, empezamos mal. Me alteré mucho, discúlpame, es que... ¿Sabes qué pasó aquí entre nos? Que le creí entender a Nacho y a Ramiro que tú eras como una anciana, gorda, obesa, arrugadísima y pues... De eso como que no hay mucho, ¿verdad? Se me metieron hartos chapulines a la cabeza, pero... ¿Sabes qué? ¿Por qué no mejor me invitas un refresco y ya platicamos de mujer a mujer, ya en buena onda, a conocernos? Claro. Judy, ¿a qué estás jugando? Vienes a mi casa, a pedir mi ayuda y después me traicionas. ¿De qué estás hablando? ¿De qué hablo? Hablo de que Papo Mejía era mi responsabilidad. Y fuiste a decirle a la madrina que llegaba a Colombia. No, yo no sé nada. ¡Ah, no! No tiene nada que ver en esa vuelta, te lo puedo jurar. No lo sabías. Entonces explícame en este instante cómo se enteró la madrina que Papo estaba acá. Pues no sé, de pronto alguien de Colombia les pudo haber avisado. Que le dije al país la puerta verdad, yo no quiero seguir más aquí, por favor, Nacho. Si eso es cierto, me vas a decir la verdad. Dios nos vio en el aeropuerto. No. Si te hubiese visto con el Papo en el aeropuerto, ya lo sabríamos. No sabe nada. Es que no sé si creerte. Ya no lo hiciste una vez. La verdad. ¿Para qué te voy a querer? Y necesito que me ayudes. Además que la madrina está toda enojada porque el Papo quedó vivo. ¿Cómo sabes? Pues por las noticias. Bueno, mira, te voy a decir una cosa, Judy. Si cualquier cosa de esto que me estás diciendo es mentira, o me vuelves a traicionar, no te vuelvas a parar en mi casa.
o te juro por Dios que te voy a matar. ¿Cómo te tratan aquí? ¿Te tratan bonito? ¿Estás contenta? Oye, estás hermosa. Qué guapa eres. Muchas gracias. Platícame. ¿Cómo estás de tu vida? ¿Tienes galán? ¿Traes novio por ahí? Pues sí, estoy saliendo con alguien. Pero no es nada especial. ¿Cuál es el problema? ¿Es casado? Es más joven que yo. Y pues no sé cómo nos vaya. De todas maneras, pues en este momento lo más importante es trabajar y salir adelante. ¡Ay, qué padre! Pensamos igual, qué coincidencia. Aunque para mí la prioridad por encima del tema de pues, trabajar y salir adelante, pues es mi esposo, es mi familia. ¿Y sabes qué se me está ocurriendo? Que tú y yo a partir de ahora vamos a ser grandes amigas. Ay, yo no creo que eso le vaya a gustar a su marido. Pues qué mal por él. Porque a partir de este momento, absolutamente todo lo que tenga que ver con Ignacio va a pasar a través de mi güera. Nacho, ¿vos a quién estás llamando? Pablo, ¿Qué pasó, pues, hombre Nacho? ¿cómo estás, hermano? Ahí vamos, mijo. Mira, te tengo una mala noticia. Le dieron a Papo. No me creas tan güey. Me dejaste que lo mataran. Vos definitivamente no servís para un culo. No te dije que lo cuidaras. No. A ver, no lo mataron. Pero sí está grave, sí. Nos madrugaron en el aeropuerto, hermano. Lo acuchillaron los hombres de Griselda. Bueno, ¿y qué hiciste con él? Está en una clínica. Lo están atendiendo ahí. Y Pablo, perdón que te lo diga, hermano, pero alguien de Colombia está soltando la lengua con la madrina. Vea, yo no sé cómo eran las güeyes en México, pero vos no sabes cómo funcionan aquí las cosas. Papo es amigo de los Ochoa, que son socios míos. Ahora, ¿con qué cara les salgo yo a ellos? Bueno, para esto estoy hablando, sí. Te estoy dando la cara, hermano, y te estoy diciendo que yo me voy a encargar de esta situación. ¿Estamos? Ah, sí, ¿cómo te vas a encargar? Mira, por lo pronto voy a mandar a alguien de mis hombres para allá. Sí, al hospital. Me voy a asegurar de que la madrina no le dé piso a Papo. Vea, hermano, yo le voy a decir cómo son las cosas. Así como usted está moviendo todo, usted, mijo, es el que va a pagar los platos rotos, ¿me entendió? ¡Madre! A ver, Drake, vete para el hospital. Yes, sir. Cuida a Papo, que no le pase nada. Yes, sir. Cualquier cosa me avisas. Yeah, man. Hermano, no sé si podemos confiar en Judy. Yo necesito saber qué está pasando en casa de la madrina. Listo, pues. Madrina, parece que tal Papo sí sobrevivió. Y es posible que se salve. ¿Y cómo se iba a salvar de esa puñalada? ¿Es que es inmortal o qué? Eso es culpa tuya. No, pues que salvarse será muy difícil. ¿Y por qué no lo remataron ahí? Es que el hombre estaba medio muerto. Yo creo que ese man hizo un pacto con Lucifer o con el Patas o con ambos, yo qué sé. Pues, ¿de dónde sacas esas bobadas? Pues que él antes de venir de Medellín como que se hizo un cruce con un brujo. A mí no me importa si vos te tenés que enfrentar con el mismísimo Lucifer. Lo quiero muerto y punto. Te vas con Judy. ¿Cómo? Vení, haceme un favor. ¿Te acordás de la película El Padrino? Bueno, la escena en la que intentan asesinar a Don Corleone. Así quiero que te lo bajes. Pero no vas a fallar, pues, güey. Sí, señora. Estas son las pertenencias del apuñalado en el aeropuerto. Ok, good. Aquí están los documentos. Sí, se encuentran adentro, pero en el release form encuentra la información del paciente. Great. Arcila Mejía Luis Fernando, colombiano. ¿Qué pronóstico tiene? Está con vida, pero con las heridas de arma blanca que recibió, sus tejidos se dañaron mucho. En este momento está en cirugía. Necesito hablar con él.
Es muy importante lo que nos puede decir. Lo lamento, agente, eso es imposible. Ya todos están en el quirófano. Va a tener que esperar. Ok, thank you. Cuando se despierte, por favor, informen a los oficiales. Por supuesto. Gracias. De nada. Evidence. Okay? Put a man on his room, all right? Hey, pay attention. If you see anybody or anything suspicious, call me immediately, okay? Yeah, will do. All right, thanks. Excuse me, can I help you? Radiology, please. Radiology, yes. Yes. Over there. Over there? Yeah. Yeah, thank you. You're welcome. Los agentes del CENTAC sabían que con esa captura tenían un testigo que podía decir mucho del negocio. Podían conseguir pistas claves para encontrarnos a la madrina y a mí. Hey, empaca un par de kilos en el fondo de la caja. ¿Estás seguro, don Davey? No voy a hacer que lo pare la policía. Ahora se ven más patrullas en las calles que antes. ¿Qué va? La policía no va a parar un camión de naranjas. Pues la información que tenemos es que ahora van a hacer requisas en las vías principales y al azar. ¿Cuándo ha visto usted que la policía para un camión con comidas? Pues si caen la balota es mejor que tengan naranjas para mostrar, ¿no le parece? Este es el primer atentado del que se tenga noticia en el Aeropuerto Internacional de Miami. Ha dejado la captura de un sicario. Drake. No soy yo. Mi vida, ¿cómo estás, mi amor? Hombre, muy bien. Oye, ¿sabes? ¿Qué crees? Que acabo de venir de darle el tour a la depa de Holdover. ¿Cómo ves? ¿Ah, sí? Sí. Qué bueno, ¿y qué tal? No, pues que me entraron unas ganas locas de conocer a la doña Marcela, que de doña no tiene un pelo, by the way, ¿eh? Mi vida, fue una forma de decirlo. Oye, nada pero más. qué formas tienen ustedes de expresarse, caballeros, en serio. Porque en lo absoluto se acerca a la descripción que me hicieron todos ustedes de esa vieja. De hecho, es modelo la doña. ¿Sí? ¿Sabías eso o tampoco lo tenías muy claro? No sabía, mi vida. Ah, ya. ¿Es modelo? Ajá. Ah, mira, no sabía. Claro. Y si te lo dije así fue porque sabía que te ibas a poner celosa. Sí. Ay, gracias. Es una persona que me mandaron desde Medellín para trabajar en el departamento. No puedo hacer nada al respecto y se acabó el cuento. No hay nada malo, no hay nada que sospechar. ¿Estamos? Pues la gata esa se refiere a ti con una confiancita detestable, ¿eh? No me gusta. De corazón no me gusta, ¿eh? Otra cosa que no me gusta, ¿sabes cuál es? ¿Cuál? La cantidad de visitas casuales que le has hecho a ese departamento en particular, porque a ningún otro, ¿eh? Con ese eres, bueno... Visitas casuales. Comedido. Mi vida. Ahí vas. Siempre va Drake y el paisa. Siempre. Ay, menos mal. Por Dios, ustedes son capaces de sentarse a ver mientras te la cojo. Bájale. Ay, ya. teamwork. Porque yo no sé qué necesitas de verdad para sentirte cómoda y sentirte segura. ¿Eh? He hecho todo lo posible para que sepas que eres mi mujer. ¿Qué más quieres? Eres muy descarado. ¿Sabes qué? A partir de este momento, para que les quede claro a todos ustedes, todo lo que tenga que ver con ese depa va a pasar por mí. Solamente por mí. Yo me encargo del depa de Holdover. Yo me encargo de doña Marcelita para evitar confusiones. ¿Te Me parece? parece perfecto. Buenísimo, excelente. Así no me preocupo por ¡Qué bueno que estemos de acuerdo! ¡Me negocio de encanta! verdad, ¡Me mi vida. fascina, güey! ¡Gracias, paisa! ¡Madre! Te pillaron, ¿no? Si me hubiera pillado, no hubiera tenido esta discusión. ¿Quieres algo de tomar? Eso no es pañal caminado, ¿no? No nos va a dañar nada. ¿Y sabes qué? Nos tenemos que concentrar en lo de Papo. Eso es lo importante ahorita. ¿Quieres algo o no quieres algo?
¿Por qué querer matar a tu compatriota Mejía? ¿Por qué? ¿No será porque lo quieren mucho por aquí? No. ¿Y quién no lo va a querer? La madrina. ¿O Nacho Montero? Para servirle. Me encantaría contratarlo. ¿Usted sabe con quién está hablando, mijo? No, hermano. Vea, pelado, para que usted meta en este negocio, le hace falta uno que otro muertecito como estos.